luz y sal. Espero que logre comentar lo que voy a subir de la forma lo más objetiva posible, más descriptiva posible. Esa es la idea. El tópico que quiero tocar hoy es quién es una mujer feminista y quién es una mujer mujer. Ok, fina línea que de repente es incómoda cuando la comentas, sobre todo cuando hoy parece que la víctima de todas las cosas es la mujer y los victimarios de las mujeres somos nosotros. Eso, aunque no lo creas, es parte del discurso feminista. Difícil cuando hoy eh, la definición de género ha sido acogida por el feminismo como parte de sus banderas políticas y han hecho víctimas a grupos que en realidad tienen el poder económico, político y natal, repito, natal, o sea, la natalidad a nivel mundial. Organizaciones como Soros, organizaciones como el Opus Dei, organizaciones como Microsoft, eh, empresarios como el dueño de Tesla, eh, Walt Disney, DreamWorks, presentan de manera escandalosa en televisiones abiertas, en canales nacionales, por ejemplo en México, programas en donde no solo te preocupa que tengan moño o no moño, sino que ya te ponen las relaciones lesbiánicas, las relaciones homosexuales como algo parte de la cotidianidad de los muñecos. Si bien es cierto, y espero no extenderme en este comentario y regresar al feminismo, si bien es cierto, los dibujos animados siempre han sido objeto de bandera política. Hubo un manualito que existió hasta creo que los años 80, era muy útil y muy famoso, que era cómo leer al pato Donald. Sintetizo, simplemente hablaba de cómo los personajes de Walt Disney, este granjero, buen dibujante, pudieron guiar las ideologías dominantes en ese momento. Había que haber blancos inteligentes, heterosexuales, razas inferiores, razas que por lo tanto tenían no cualidades intelectuales, ni físicas, ni estéticas. Y para eso también incluso se utilizó a la Warner Brothers. Eh, para eso también funcionó Hanna-Barbera, entre otras. Entonces hoy no puede extrañarnos que sigan ese mismo proyecto, pero ahora con estas campañas donde uno, el feminismo adopta al LGBTQ, el LGBTQ se forma como una asociación que se protege aparentemente como víctimas y ellos dicen que necesitan espacios donde poderse presentar y son espacios que, insisto, no son ocultos, no están siendo perseguidos, no están siendo asesinados. De hecho, los mayores asesinatos, incluyendo México, son a las personas que tenemos fuertes fundamentos cristianos o fuertes fundamentos religiosos. No que pasa es que nosotros no servimos para los motivos comerciales de este proyecto ideológico llamado ideología de género. Pero si tú vas a México, tú puedes ver que en Chiapas, en Oaxaca, en estos estados donde los indígenas se convierten al cristianismo, son desplazados de sus poblaciones o asesinados en sus poblaciones. Sin embargo, sí es bonito y comerciable presentar que un zapoteca hombre se casa con un zapoteca hombre y decir que por fin ya el LGBTQ se encumbró en
en el mestizaje mexicano, porque además hoy hay una ideología socialista, eh, y acuérdate que el socialismo no puede pegar si no hay nacionalismo, una ideología nacionalista, socialista, que te dice que hoy hay que voltear a los pueblos indígenas, hoy hay que ser bendecido como los pueblos indígenas bendicen, hoy hay una serie de prohibiciones a las edificaciones y al cuestionamiento cristiano, hay una promoción al aborto, hay una promoción al LGBTQ, hay una promoción al feminismo, porque insistiré con lo que dije al principio, hay un fuerte impulso por empresas que quieren cambiar el orden de la natalidad del mundo, Proyecto 2030. Estoy tratando de ser muy objetivo en lo que estoy contestando y estoy cuidando mucho el discurso. Incluso iba a escribir un guión, pero prefiero subirlo así porque de repente ya no sabes a qué horas empieza aquí la fiesta. Um, ¿Qué te dice el feminismo y quién es su origen? Es decir, cuando quieras hablar del feminismo, igual que cuando queremos hablar de Dios, tienen un origen en donde hay que leer. Cuando hablamos de Dios hay que leer la Biblia. Punto. Si después de leer la Biblia no la entiendes, entonces ya pregúntale a alguien que tenga más experiencia. Pero si ya entendiste, pues entonces ya sabes qué quiere Dios y cómo te mira Dios. Bueno, eso es por una parte. Luego por otra, entonces, ¿quieres saber de dónde viene el feminismo? Tienes que leer a Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir es una mujer que aparece en los años 50 escribiendo un libro que es El segundo sexo. Y a partir de sus ideas, es decir, de sus primeras nociones, es que surge y se apuntala el feminismo y la ideología de género y por lo tanto la abraza el LGBTQ al feminismo. Ok. Simone de Beauvoir en su libro dice que mujer es una imposición machista. Toda palabra terminada en ismo tiene como característica ser un paradigma, ser una ideología, ser un dogma y tener enemigos. Por lo tanto, las feministas tienen enemigos. No me voy a detener en las otras tres categorías, simplemente voy a decir que tienen enemigos. Si te es útil, pídeme en los comentarios si te hablo del ismo. El enemigo es el hombre. Mientras el hombre trate de vivir como hombre. Cuando el hombre quiere ser feminoide, cuando el hombre quiere ser transgénero, cuando el hombre quiere ser vivir disforias de género, entonces ese hombre ya no es un peligro. O sea, él está integrado al proyecto. Cuando un hombre denosta al hombre, obviamente no es un peligro. El hombre es un peligro cuando interfiere con el proyecto feminista. Bien, para Simone de Beauvoir, los hombres creamos que, que, a ver, que históricamente el hombre ha creado una serie de maquinaciones ideológico-políticas, sociológicas para su propio beneficio. Entre esas, la definición de sexo femenino. Ya no es que tengas que voltear a la fisiología, ya no tienes que voltear a la genética, ya no tienes que voltear a tu ADN, ya no tienes que voltear a nada de eso. Tú tienes que decir que eres, cuando a ti te llaman mujer, es una etiqueta me, que expresa la sumisión que el hombre espera de ti por llamarte mujer. Por lo tanto, tú tienes derecho a no llamarte mujer, tienes derecho a llamarte persona, porque el propio concepto de mujer constituye una discriminación per se porque es un concepto creado por el hombre. Otra vez, no es la genética, no es la biología, no son los cromosomas, sino es el hombre. Esta señora
sin ningún estudio clínico, ni científico, ni de laboratorio, se avienta ese primer disparate. Entonces dice que incluso la misma mujer puede decidir no ser el sexo pasivo. Ella interpreta sexo pasivo porque supuestamente, perdón, la mujer no toma decisiones en la relación sexual ni juega un papel activo en la relación sexual, sino que se subsume a lo que la voluntad del hombre le indica. Por eso cuando hablas en LGBTQ de parejas homosexuales, ya sean lesbianas o gays, que les dicen ahora, estas parejas, tienes al pasivo y al activo. Y al activo se le entiende como el hombre y al pasivo como el que juega el papel de mujer. Otra vez en esa disforia también está esta decisión discriminadora. El papel pasivo entonces tú tienes que romperlo como mujer. Dice Simone de Beauvoir, y tienes que pensar que incluso tu tu preferencia sexual, la puedes definir tú. Ahí entra la ideología de género y la agarra y dice, sí, yo le entro porque me conviene lo que está diciendo. Y ella dice que incluso debemos de hablar de nuestras inclinaciones como mujeres, claro, ella, de nuestras inclinaciones hacia nuestro propio sexo antes de que al sexo opuesto, porque nos han privado del placer de disfrutarnos a nosotras mismas. Es más, de disfrutar en cantidad para una vez conocidas las variedades, poder establecer una diferencia y poder escoger. ¿Ok? Entonces, la otra es que ella habla de esta libertad sexual. Que esa libertad sexual, por lo tanto, no debe de tener por ningún motivo sujeción ni matrimonial ni reproductiva. Es decir, tú tienes que decir que no eres la que incuba la vida y la que permite que esa vida se desarrolle, sino que tú tienes derecho a no permitir que esa vida se desarrolle. ¿Te suena el aborto? Ok. Que tú tienes derecho a decidir porque es tu cuerpo, qué vas a hacer con tu cuerpo y la forma en la que expresas con tu cuerpo quién tú eres. ¿Te suena familiar? ¿Ideología de género? Ok. Por lo tanto, tú tienes derecho a vestirte como tú quieras. La imposición del pudor, de la decencia, del vestir con decoro, del evitar mostrar tu cuerpo para ser objeto de deseo hacia los hombres y demás, incluso para tu propio cuidado personal, para evitar que pues despiertes la lujuria de ese hombre. Bueno, no está bien. Tú tienes derecho a hacer eso, despertar lo que tú quieras, mostrar lo que tú quieras, y finalmente tú tienes derecho a ser respetada aunque estés haciendo este tipo de provocaciones. Lo que pasa es que el hombre en su maldad y en su maquiavelismo te ha prohibido ser y hacer y expresarte de forma libre, empoderarte de ti misma, ser tu propio objeto de decisión, de alcance. Bueno, ok. Posteriormente te va a decir que tú no tienes por qué vivir avergonzada siendo ama de casa, porque es una vergüenza ser ama de casa. Hasta antes de 1950, por ahí del 1560 al 1850, 1900, era un estándar de los países protestantes que una mujer se sintiese orgullosa de servir en casa, es decir, de servir, y ahorita voy a definir eso si me lo permites, de ser asistencialista, para decirlo de otra manera, en las funciones propias de una mujer, de acuerdo a su fisiología, de acuerdo a su anatomía, de acuerdo a su... Y cuando hablo de la fisiología estoy hablando de la mente de la mujer.
y que por lo tanto era el equilibrio dentro de la relación de pareja. El hombre es la cabeza, la dirección, la provisión, el interdictor, el ser jurídico, el que lleva el que toma decisiones, el que toma riesgos que pueden llevar incluso su vida de por medio. La mujer debe llevar a cabo la otra parte, ¿no? La de ser administrativa, de lo que el hombre da, de ser psicóloga, porque hay muchas cuestiones que se tienen que manejar desde el punto de vista emocional, de ser protectora de la salud interna del hogar. Por lo tanto, ella está con esta idea del llevado del cuidado de la salud física de los hijos. Ella también participa en las actividades económicas dentro del hogar, porque recuerda que el hogar antes era el que producía las cosas. Ella también hacía cosas como telares, ella también molía maíz, entre otras cosas, ¿no? Preparaba mantequillas, embutidos y demás. Ella cuidaba la salud física de su familia porque siempre estaban bien abrigados, bien alimentados. Es esa parte que se nos olvida que tenía la mujer con papel, y además era orgullosa, y además, al contrario, era una vergüenza no tener esto en orden en el hogar, ¿no? Eh, Simón de Beauvoir dice que todo eso es deleznable, avergonzante, y que una mujer no tiene por qué estar subsumida a ese modelo maquiavélico creado por los hombres. Por lo tanto, ella tiene derecho a salir al campo laboral, cosa que la Segunda Guerra Mundial incentivó. Por eso ella pudo agarrarse de esa lógica, de esa perspectiva psicológica, porque la Segunda Guerra Mundial recuerda que los hombres estaban en la batalla y las fábricas, las empresas necesitaban obreros y no habían obreros. Entonces había que meterle a la mujer la idea de que ella era un obrero calificado para poder servir a su patria. Y entonces la sacaron, la empoderaron de dinero. El dinero es un mal consejero que cuando lo tienes, lo posees y lo usas y sientas el poder eh, de controlar lo que tú tienes y cuándo lo tienes y cómo lo tienes, y poder decir esto es mío. Uno de los dos pilares del capitalismo, que es la propiedad privada y la iniciativa privada, pues es obviamente en una mujer que le dicen que en realidad lo que está viviendo es eso. Y además Simone de Beauvoir se atreve a decir que la que no entiende esto es que es una pobre inocente, tonta, ingenua, que está viviendo una vergüenza pasiva, que no se atreve a decir que le da vergüenza. O sea, es casi casi como que estás obligada a sentirte mal por ser mujer y cumplir con tus labores dentro del hogar. Simón de Beauvoir te dice que entonces tú tienes derecho a elegir si tienes o no tienes hijos, tú tienes derecho a trabajar, tú tienes derecho a no casarte, tú tienes derecho a no reproducirte, y tú tienes derecho a no someterte a el liderazgo de tu marido. Um, Cuando escuchas todo esto, entonces puedes entender por qué empoderamiento es poner por encima de cualquier otra cosa a la mujer como yo. O sea, yo decido si soy mujer, si no soy mujer, qué hago con mi cuerpo, qué hago con mis hijos, qué hago con el hombre con el que estoy, qué papel le hago jugar a él. Obviamente para eso necesitamos a un hombre que haya dejado o delegado el poder a la mujer, que la que tome las decisiones en la casa sea la mujer, que la que sea la proveedora sea la mujer, y que además entendamos que a nosotros nos toca un papel más dócil dentro del hogar, y en donde ya no seamos quienes tengamos el papel activo de ser los que, insisto, nos levantamos temprano, nos dormimos tarde, nos cansamos desde que amanece y nos dormimos cansados y despertamos cansados, que somos los que
los que incidimos en las interdicciones dentro del hogar y las puniciones que se aplican, que somos los proveedores y que somos por lo tanto los líderes que deben de llevar a buen curso la historia del hogar, y entonces pues todo eso también tú tienes que contribuir con ello, ¿no? ¿Cómo contribuimos con eso? Bueno, porque finalmente recuerda que cuando tú tienes algo que tienes en la mano como bueno, válido y verdadero, tú lo perviertes a tu conveniencia, ¿no? Entonces confundimos como que ser líder de la casa, pues era el que mandaba, gritaba, aventaba, exigía, reclamaba, aventaba, eh, explotaba, explotaba no en términos emocionales, sino de explotar económicamente, eh, descuida, ¿no? La revolución industrial ayudó a que el hombre saliera del hogar, a que el hombre rompiera con su responsabilidad en la familia. El hombre ya no llegaba a la casa, se abrieron bares, cantinas alrededor de las empresas. El hombre ya no llegaba al hogar, el hombre conocía la prostitución y el alcoholismo antes de llegar al hogar. Insisto, la Segunda Guerra Mundial saca a las mujeres también del hogar, y Simone de Beauvoir dice, bueno, ¿y por qué nosotros no podemos hacer lo mismo que ellos? ¿No? Entonces, cada que una cosa que un hombre hace, ella dice, tú tienes que hacerla más y mejor. No importa si tu fisiología, tu psicología, tu condición o tus propios deseos que vienen desde tu biología, tener hijos, tener un hogar, tener una pareja que te proteja, que te cuide, que te provea, que te dé un trato decoroso, que te haga sentir apreciada, que te valore, que no te ponga en riesgo, que no deje que te neurotices, que entiende que tienes olas emocionales y que lo mejor es que tú estés dentro del hogar para que las olas emocionales sean lo menos fortuitas posibles, que además hay hijos de por medio, hablando de las parejas y los matrimonios, que esos hijos no necesitan dinero y no necesitan 3 celulares, 5 celulares, 20 sistemas de televisión y demás, cuando lo que en realidad necesitan son padres que los atiendan mayor tiempo posible y menos tiempo que los dejen frente a los celulares y frente a las televisiones y frente a la exposición de otros amiguitos que están peor o igual que ellos, sino que requerirían de adultos que se comporten como adultos, que piensen como adultos y que los traten como adultos, y no hombres y mujeres que están persiguiendo uno por un lado sus sueños de juventud y de adolescente frustrado y de hombre que eternamente va a ser un chavo de onda, y por el otro lado una mujer que está persiguiendo sus propios anhelos, deseos y frustraciones, y por lo tanto cuando llegan al hogar lo único que te encuentras es con dos neuróticos que violentan a los hijos, y que al final cuando se divorcian nada más termina con uno que se supone es menos violento. ¿Quién se supone que es menos violento? Ahí viene la parte del feminismo que nos acaba de fastidiar a los hombres. Los hombres tenemos entonces el estigma a partir del feminismo de que somos violadores en potencia, somos agresivos en potencia por el solo hecho de ser hombre. Nuestra fisiología, según Simone de Beauvoir y según las feministas, nosotros tenemos por dentro que somos violadores en potencia, somos los únicos lujuriosos, somos los únicos violentos, somos los únicos agresivos. Y entonces, por eso, ahora patria potestad no se entiende como que el hombre es el que tiene el poder y el control del quién, cómo se manejan los hijos y quiénes son sus hijos, como se hacía en Roma, sino ahora se le dice a la mujer per se, por el solo hecho de tener órganos femeninos, aunque ella dice que eso no la determina, que ahí están las contradicciones, ella es la más idónea para criar a los hijos. Aunque vuelvo a repetir, en los casos particulares, y te puedo invitar aquí que te estés una semana, puedes escuchar que quienes violentan a los hijos y quienes violentan a la familia y quienes denostan a los hijos son esas empoderadas mujeres producto de ese feminismo. Son más o igual de groseras que los hombres, son más o igual de promiscuas que los hombres,
son más o igual de agresivas, perdón, de violentas que los hombres, son más o igual de vengativas, pero cuando sacan la bandera de que son mujeres, pueden fácilmente falsear una declaración y decir que son las víctimas de, y empiezan con todas las ideas que derivan en, por ejemplo, movimientos como Me Too, que al final derivó en una cacería de brujas contra los hombres, porque ahora resultaba que todo era acoso y que todo era violencia de género y que todo era agresión hacia ellas, ¿no? ¿Cuál es la consecuencia? Pues lo que estamos viviendo el día de hoy, ¿no? Que hoy la mujer, cuando tú le dices que pues no necesita todo lo que dice que necesita para estar bien, sino que en realidad debería de regresar a la idea que fisiológica y naturalmente tiene, que es tener una pareja estable, un hombre que la cuide, la proteja, la provea, la haga sentir un ser humano valorado, amado, protegido, cuidado, llevado, conducido, tratado de manera caballerosa y delicada, proveedor, eh, con decisiones firmes, y no un patán, borracho, ebrio, alcohólico, desobligado, haragán, o un escondido abajo de la cama a ver qué decide la mamá, y él lo único es que darle la razón a la mamá porque si no tampoco tiene sexo. Entonces tenemos esto, ¿no? Entonces hoy está desatada, por lo tanto, la promiscuidad, el libertinaje, o ya no hay pudor, o ya nadie dice que hay que detenerse a besarse, a acariciarse, a tocarse o a abrazarse. Ahora, ¿qué consecuencias trae esto con el movimiento LGBTQ? Bueno, las consecuencias ya las tenemos, porque una vez que abrazas la idea de que cada quien tiene derecho a decidir qué, qué género tiene y que ya no está determinado por su origen biológico, pues entonces vienen las disforias, que ahora ya no les dicen disforias, sino que ahora les dicen género, cuando hasta 1920, 1930, todavía en psiquiatría se decía es que es una disforia. Disforia, dificultad de la forma en la cual tú estás hecho. Ejemplo muy pasivo, que insisto que la gente cree que cuando uno dice, pues no es tanto, no, es que cuando tú ya le das entrada al no es tanto, eso es lo que hace que se vuelva el todo. Porque si ya dejaste entrar una parte, entra completo toda la ideología. Un ejemplo, los tatuajes. Una persona que se tatúa quiere decir que no está de acuerdo con su cuerpo. No me voy a ir a las clásicas de la vigorexia, anorexia, alcolexia, que esas ya te las sabes. Es decir, son personas que mediante todas estas imágenes que ha creado la belleza posmoderna, con todas estas alteraciones de las fotografías y demás, pues nadie alcanzamos el estándar y entonces todos estamos preocupados por estar más delgados, más altos, más blancos, menos viejos, este, no sé, o sea, toda esta idea que también es una disforia, finalmente esa sí se sigue legitimando como disforia, aunque siguen presentando imágenes totalmente alteradas para poder vender productos vendiéndote una idea de persona que supuestamente está cubriendo ese objeto que tú estás consumiendo, ¿no? O sea, cuando te venden cosas de tiendas departamentales como Liverpool, este, ¿cómo se llama bueno, de estas tiendas que ya son como que un poquito más caras, aunque se han vuelto más poperas, es decir, aceptan ya gente de clase baja, media, pero que generalmente cobran de manera inflada. Bueno, pues las personas que promueven estos productos pues son blancos, estilizados, etcétera, 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 porque supuestamente el que lo va a comprar también es blanco, estilizado, etcétera, 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 cuando la realidad es que lo compra Jacinto Canek, y Jacinto Canek pues no tiene ninguna estructura europea como la que tienen los personajes que venden estos productos. Entonces, a esta disforia hoy ya se le dice que es un género, y entonces como dicen que cada quien decide lo que quiere ser y cómo quiere ser, no te dicen la otra parte que viene detrás. O sea, no te dicen que detrás de todo eso van a venir problemas de ansiedad, problemas de depresión, problemas de suicidio, problemas de alcoholismo, problemas de otras disforias,
¿Por qué? Porque obviamente estás en contra de tu biología, de tu anatomía, de tu psicología y le sigues abonando cosas y lo único que sigues viendo es que nada se parece a lo que tú quieres que se parezca porque aquí adentro es una fantasía idílica que nunca vas a alcanzar aquí afuera, ¿no? Y por lo tanto entonces estás en esa carrera desenfrenada y en esa carrera desenfrenada muchos de los que han entrado en esos proyectos al final dicen, no, yo quiero que me regresen mis testículos en el caso de los hombres, yo quiero que me regresen mi pene, yo quiero regresarme a todo lo demás, ¿no? Sobre todo cuando alcanzan esta lucidez que les dice, no, pues es que nada que ver, no es lo que yo creía, ¿no? ¿De dónde se agarran estas ideologías del LGBTQ y todo esto? Bueno, parte de esto es que se agarran de tu carne. Si a tu carne la convenzo de que porque te tocó Anita y tú eres Mónica, pues entonces tú tienes que tener algo de lesbiana. Entonces, y si te abrazó Marcos y sentiste algo rico y tú eres Román, pues entonces tú tienes algo de homosexual. Y entonces, como dijo Simón de Beauvoir, pues hay que probar y hay que intentar y hay que seguir buscando en las 150 o 120 formas de disforia de género que ahora le llaman eh, géneros, ¿no? Eh, y bueno, para cerrar, ¿qué tendrías que pensar cuando tú dices, es que no lo estoy haciendo porque yo soy feminista o yo no quiero que me digan feminista porque ya vi que dicen que eso es malo? Piensa por qué estás haciendo las cosas, ¿no? O sea, de entrada piensa por qué abortaste. Piensa qué es lo que priorizaste en tu aborto. Piensa por qué una vida humana la pudiste tirar a la basura. Piensa por qué crees que una vida humana no tiene por qué truncar tu carrera, tu profesión, hablando del respeto a la vida. ¿Por qué por qué una vida humana vale más que tu carrera, tu trabajo, tu prestigio, tu dinero, tu tiempo? ¿Por qué si decidiste tenerlo, lo avientas a una casa de abuelos o a un instituto o una serie de cursos o una serie de escuelas que lo tengan ahí tiempo completo y tú te desatiendes de él? Porque para lo único que te tiene como madre o como padre es para ir a regañarlo y después tú te vas otra vez con tus amantes y con tus trabajos y con tus cosas que tienes que hacer? Y al final le avientas el dinero o los objetos o los celulares o las cosas a la cara y le dices que lo amas y que te importa, ¿no? O sea, ¿cómo? ¿No? ¿Cómo es que a mí me ha tocado escuchar de niñas 10 años, niñas diciendo que quisieran a su mamá al lado jugando con ellas, viendo una película como era antes de que la señora se volviera amante de un personaje y que se le olvidara que tenía una hija y que se las dejó aventadas a los abuelos. Que llorando te lo está platicando y te dice además, no se lo diga a mi mamá, por favor, no se lo diga. Porque además mi madre se enoja y yo no quiero una madre enojada. Piensa cuánto tiempo de eso que estás comprando y gastando y acumulando podrías invertirlo en mejores seres humanos. Y que quede claro para los que vean el video, todavía no toco a Dios, ni lo voy a tocar creo en este video. Pero son estándares que socialmente se recuperaron en el protestantismo, evidentemente, y evidentemente se han replicado en los modelos psicológicos, sobre todo cuando empezaron los problemas de la psicología. Cuando empezaron los problemas de la psicología, pues obviamente cuando se dejó el estándar de Dios, porque entonces el hombre tuvo que tratar de encontrar la bondad en el hombre que no tiene, y tuvo que buscar las certezas en el hombre que no tiene, y tuvo que buscar el buen camino del hombre que no tiene. Entonces ahí es donde se complicó todo, ¿no? Pregúntate qué vale más, tu neurosis de horas en un trabajo, tu aventarle el dinero, el aventarle la comida
y después gritarle, insultarlo, maltratarlo, violentarlo y volverte a regresar al trabajo. Sí, sí es cierto, somos pobres, sí es cierto, necesitamos comer, necesitamos un techo y necesitamos con qué vestir. Particularmente yo te puedo decir que yo tengo ropa que pasa los 30 años, 20 años, 10 años. Y que si te importa el qué dirán, entonces ya estamos en otro tenor. Y si te importa el verte actual, verte bonita, verte bonito, verte fashion, verte... La pregunta es, ¿y qué quiere tu hijo de ti? ¿Una fashionista? ¿Un fashionista? Él también quiere irse a vender al mercado a ver quién se lo consume y a ver quién lo revuelca y a ver con quién se acuesta. O está buscando lo que tú y que yo con tus máscaras y tu fashionismo. Amor, cariño, atención, cobijo, reconocimiento. De un ser humano a otro ser humano. Luz y sal.